Muy buenas noches. Hoy tenemos un capítulo especial. Hoy es la candidata. Paraguay vota la candidata. Ojalá fuera más a menudo esto. Yo creo que necesitamos más mujeres que pugnen por los espacios más importantes en política, en la administración de la cosa pública. Javier, ¿con quién estamos hoy? Lilian Susana Soto Badawi tiene 50 años, nació en Asunción, estudió la primaria en el Colegio Inmaculé Concepción y parte de la secundaria, pero concluyó este ciclo en el Colegio de la Providencia. Es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción. Luego realizó un masterado en Políticas Públicas y Administración en Ohio, Estados Unidos, y posteriormente realizó un doctorado en Presupuesto Público Pro Equidad de Género contra la Pobreza de la Flaxo en México. Sus inicios en la política fueron como dirigente estudiantil. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y secretaria general de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. También integró la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas y representó a esta instancia en el Consejo de Delegados de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Forma parte de las fundadoras de la Red Mujeres Munícipes del Paraguay, de cuya organización también fue presidenta. Entre 1991 y 2000 fue concejal por la capital de Paraguay, Asunción, y precisamente se había presentado por el movimiento Asunción para Todos, que fue uno de los primeros movimientos, el primer movimiento que ganó la intendencia municipal luego de la dictadura, y también fue presidenta por 2 periodos de la Junta Municipal de Asunción. Fue ministra de la Secretaría de la Función Pública desde el 2008 hasta el 2012. Renunció al cargo el 2 de mayo porque desde el movimiento Cuñapirendá le ofrecieron que sea la candidata a presidenta de la República. Ella es Lilian Soto, Luis. Hola Lilian, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Muy buenas noches a vos, a quienes ven el programa. Muchas gracias por el espacio. Lilian, lo primero que te quería preguntar, a ver, en lo que va a este ciclo de entrevistas, normalmente los candidatos asumen posiciones tibias cuando se trata de situaciones complicadas, como que no se quieren arriesgar, siempre están en el medio, en la boca del poncho, como decía alguien que se convirtió en presidente. Y yo sigo tu carrera desde que arrancaste en la municipalidad, es decir, administrando cosas públicas. Creo que siempre fuiste muy firme en tus posiciones. Por eso quería arrancar preguntándote algo que es complicado para una sociedad conservadora y religiosa como la nuestra. ¿Cuál es tu posición sobre el tema del aborto, que muchas mujeres en varios lugares del mundo reclaman como un derecho suyo? Bueno, la ventaja de Cuñapirendá es que decidimos debatir sobre estos temas en varias asambleas y en consecuencia la posición que yo tengo no es una posición simplemente mía. Puedo decir hoy que el movimiento Cuñapirendá ha debatido esto y mi posición es en realidad conocida públicamente desde hace mucho tiempo, he escrito incluso al respecto y sostengo eso. Considero que la penalización del aborto como política pública, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de estar a favor o en contra del aborto, sino de la política pública de penalización, produce muertes de mujeres que no tienen las condiciones para acceder a un aborto seguro. Porque el aborto existe en nuestra sociedad y es la principal causa de muerte materna. ¿Por qué es la principal causa de muerte materna? Muerte materna es la muerte de mujeres relacionadas con el parto. ¿Por qué es la principal causa de muerte materna? Porque las mujeres que deciden hacerlo y no tienen los medios económicos, lo realizan igual y en condiciones sépticas. Eso significa que mueren por infección posparto, eso significa que mueren por que los restos quedan ahí, eso significa que mueren por un desangramiento. Entonces, una política pública de penalización del aborto considero que es criminal en realidad en nuestra sociedad. Así que estoy absolutamente convencida de que la política de legalización del aborto es la que corresponde para que no sigan existiendo muertes de mujeres por esta causa. Bueno, era lo que yo esperaba, una posición clara. Por eso te digo, muy poca gente se anima a asumir posiciones y creo que eso habla un poco de tu perfil. Si Lilian Soto fuera presidenta de la República, estaría porque se despenalice el aborto.
estoy desde hace mucho tiempo porque se despenalice el aborto. He militado en lo que es la campaña 29 de septiembre por la despenalización del aborto y en consecuencia, si soy presidenta de la República, sostendré esa posición porque, repito, considero que es una política pública de salud y que garantiza que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos no sea una pena de muerte. Otro tema tabú, Lilian, que empezaron a discutir los uruguayos ahora. ¿Deberían tener el derecho de casarse los homosexuales y las lesbianas? Bueno, este es otro de los temas que mucha gente considera satánicos. Sí. Y que también Cuñapirendá lo ha debatido. Yo también tengo una posición pública desde hace mucho tiempo al respecto y la sostengo con toda claridad. La pregunta que creo debe hacerse la ciudadanía, la gente, es ¿a quién le quita derechos? Y cuando estamos hablando de las personas que tienen una relación de pareja y tienen el mismo sexo, ¿qué derechos plantea la sociedad paraguaya que no deben tener esas personas? Esa es la pregunta. Y cuando hablamos de una unión civil o una legalización o matrimonio, démosle el nombre que le queramos dar, pero el derecho de dos personas que viven en pareja o que deciden construir una pareja a tener eso reconocido por el Estado, cuando estamos hablando de eso, ahí entendemos probablemente por qué el debate para muchas personas, como yo, como otras personas, para Cuñapirendá mismo, es sencillo. Es decir, ¿por qué no deberían casarse? ¿Por qué no debería el Estado reconocer su relación de pareja, una relación que genera vínculos y genera varios elementos de relacionamiento, por ejemplo, económico? Menciono uno de los aspectos que creo importante que lo debatamos. Cuando una pareja tiene una relación, una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, se vinculan, se casan, firman un papel, el Estado le reconoce, construyen su vivienda, compran una propiedad, hacen un proceso en el cual van adquiriendo bienes. Cuando se rompe esa relación, hay una partición de bienes. Cuando una de esas personas fallece, la otra le hereda. ¿Qué pasa con dos personas de igual sexo que tienen una misma relación de amor que tienen esas personas heterosexuales? O sea, a ver, permitir que la ley, o mejor, que la ley permita que las personas del mismo sexo se casen, significa para vos restituirle un derecho que hoy le estamos sacando. Por supuesto, es un sector que ha estado discriminado y eso es lo que hay que comprender, porque existen las personas con una opción o una orientación o una identidad sexual no heterosexual. Eso existe en nuestra sociedad, existe en cualquier otra sociedad y esas personas tienen todo el derecho a amarse y tienen el derecho a construir una relación de pareja o una familia. ¿Por qué no tendrían el derecho a que eso sea reconocido por el Estado? Y quiero ir un poco más. Hay que pensar en función de derechos y también a formar una familia. Voy un poco más, bueno, yo también, eso. claro. Porque derecho de adoptar, ¿también? Y ahí creo que tenemos que hablar con mucha claridad de lo que es la familia. ¿Es la familia eso que alguna gente intenta plantear como el ideal de mamá, papá, hijo, hija? Esa es la única familia que existe en Paraguay. No solamente la respuesta es negativa, sino que en realidad es la minoritaria. Las familias son diversas en nuestro país. Hay familias constituidas por mamá, tía, abuela, hija, hijo. Hay familias constituidas por tíos, primos, hermano, hermana, hermanas varias. La familia en realidad implica todo lo que hace a un núcleo de relacionamiento que contiene a las personas, que les otorga una seguridad en cuanto a lo afectivo y también una serie de aspectos compartidos. Entonces, cuando alguien decide criar un niño o una niña y dedicarse a las tareas de cuidado, lo hace porque tiene interés en ese proceso. ¿Por qué una pareja de personas de igual sexo no podrían hacerlo si tienen las condiciones para criar
a un niño o a una niña para cuidarlo, para cuidarla, y quiere dedicarse a la tarea de cuidado. ¿Vos no crees que ese niño o esa niña que vayan a ser adoptados no tiene, y te lo digo, es el argumento que usa la gente que está en contra, ¿verdad?, el derecho de tener un padre y una madre, una pareja de heterosexuales, y que ese sea el modelo como lo que tendría que ser una relación normal entre dos personas? Creo que el derecho que tiene un niño o una niña es a que se lo quiera, a que se la quiera, a que se le dé una infancia protegida, segura, con mucho amor, con mucho cariño, y eso puede existir en una pareja heterosexual, en una pareja homosexual, puede existir en una familia que esté constituida solamente por una madre, solamente por un padre, por dos padres, por dos madres, por tres hermanas que están criando niños, niñas, porque son los tíos o las tías que quedaron a cargo de esas criaturas, y si le brindan la protección, la seguridad, el cariño y el amor, de eso se trata en realidad, lo que posibilita que esa persona se constituya en un sujeto social, en una persona que pueda tener las condiciones que les permita ejercer su libertad, sus opciones. Entonces creo que en realidad cuando se plantea que a las personas por su orientación o su identidad sexual hay que sacarle el derecho a tener una familia, es un acto tan duro de discriminación, es un acto tan terrible de exclusión y de no comprender lo que implica en realidad una familia. Quiero enumerar esto. Primero, el tema del aborto, despenalizar el aborto. El derecho de los homosexuales a casarse, el derecho de los homosexuales o las lesbianas a adoptar. ¿Sos creyente? No, no soy una persona que practique ninguna religión. Creo en muchas cosas. Si te referías a la religión... Pero no crees en un Dios. Creo que hay muchos dioses en realidad y que la gente genera sus procesos de creencias. Creo mucho en la espiritualidad, en que existen energías positivas, negativas. Creo muchísimo en varios aspectos que hacen a las posibilidades de estructurar a la gente. Pero no sos una persona religiosa. No soy una persona religiosa, y también creo claramente que el respeto a las personas religiosas es muy importante, pero el respeto de las personas religiosas hacia el Estado laico, que significa que un Estado debe responder a todas las personas, creyentes, no creyentes, y si son creyentes, pueden ser creyentes en varias religiones, a personas que no tengan ningún tipo de religión, y que en consecuencia quienes creen deben respetar ese Estado laico. Te diré que es lo más valiente que escuchaste ahora en esta mesa, porque son posiciones que poca gente se anima a asumir. Te pregunto, Lilian, vos sos soltera, no sos madre, ¿ese es el precio que tiene que pagar una mujer para poder actuar en política? No, esa es una opción. Para mí ha sido una opción, y creo que también es importante decir esto. La maternidad no es un destino para las mujeres, así como la paternidad no es un destino para los hombres. Creo que cuando se considera que por ser mujeres o por ser hombres tenemos destinos ineludibles, estamos justamente obstaculizando las posibilidades de que las personas elijan lo que quieren hacer. Yo me considero una mujer que optó por no reproducirse, por no efectuar una tarea de crianza. O sea, elegiste no ser madre. Elegí no ser madre, no me arrepentí hasta este momento, me siento bien, me gusta todo lo que hago, y me considero una persona que está y no te desespera no vida. Estar atada, emocionada. Bueno, no sé si ahora tenés una relación de pareja, ¿verdad? Soy medio atrevido para preguntar esto, pero digamos, ¿no considerás que es vital casarte? ¿No forma parte, digamos, de tu...? Empecemos por hablar de lo que significan los lazos legales. Hasta este momento no tuve necesidad de tenerlos. Nunca firmé un papel que me atara a alguien de por vida. Respeto muchísimo a las personas que lo hacen, y creo que son sus opciones. La mía no fue esa. En este momento no tengo una pareja formal,
y me siento bien al respecto. Y no considero que sea, vuelvo a repetir, ineludible ni la maternidad ni la pareja sí o sí permanente. La gente tiene derecho a optar por aquello que le haga bien, y eso que le hace bien puede ser muy diferente para las diferentes personas. Esto que te voy a preguntar puede parecer hasta tonto, pero leí un par de cosas que me llamaron la atención al respecto, y por tu experiencia en la administración de la cosa pública incluso, ¿los hombres somos más corruptos que las mujeres? Bueno, creo que esa pregunta de mi parte tiene una respuesta que fue bastante analizada ya a lo largo de todo lo que fue la construcción de un pensamiento feminista, de un pensamiento sobre lo que hacemos las mujeres en diferentes ámbitos también. Yo no soy esencialista, es decir, yo no creo que por ser hombres o por ser mujeres podemos hacer mejor una cosa u otra, que ser mujeres nos hace ser más honestas o ser hombres les hace ser más corruptos. Sí creo que la socialización generó ciertas condiciones. Los hombres fueron los que estuvieron en el espacio público. En Paraguay, históricamente, han sido los responsables del espacio público y mostraron en ese proceso que la corrupción, las guerras y la violencia es lo que les apela más. El otro día le escuchaba a Mari Monte Domecq, no sé si la conoces, historiadora, una de las pocas historiadoras que recoge la historia de las mujeres en nuestro país, y ella decía: las mujeres fueron productoras y reproductoras en Paraguay, es decir, sobre sus hombros descansaba la economía, porque eran las sastres, eran las mercaderas, eran las cigarreras, eran las lavanderas, eran las que iban al mercado. Estamos hablando de la posguerra, incluso antes. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Y estaban en la política y en la guerra. Es decir, eso es lo que sucedió. Bueno, las mujeres todavía no estamos en esos espacios en igualdad. Tomemos toda esa proyección histórica. Hoy, ¿los hombres somos más corruptos que las mujeres? Hoy los hombres son más corruptos porque eso es lo que han demostrado hasta este momento. Una vez que las mujeres participemos en el 50% de los espacios de poder y tengamos aquello que una filósofa española que me encanta, que se llama Amelia Valcarce, dijo con mucha sabiduría: el día en que las mujeres tengamos también nuestro derecho al mal, veremos si somos tan corruptas como los hombres. Yo espero que no, porque creo que las posibilidades que tuvimos de ver lo que significan los resultados de la corrupción en la política, en la administración de la cosa pública, nos da la perspectiva como para que podamos hacer las cosas bien. A ver, yo siempre lo dije públicamente, creo que en tu equipo tenés gente fantástica, casi todas mujeres. Una pregunta que se hará mucha gente, Lilian, es: ¿no es un error armar un partido político con un perfil feminista? Es decir, no se están autodiscriminando. Yo siempre pongo como ejemplo esto: Barack Obama. Si Barack Obama hubiese formado parte de un partido pro afroamericanos en Estados Unidos, probablemente nunca hubiera llegado a presidente de ese país. ¿No te parece que formar un partido con un perfil feminista no las excluye, no les resta posibilidades de poder acceder al poder? Bueno, lo primero que me parece importante decir es que cada sociedad tiene sus propias construcciones, y creo que en Paraguay hoy es sumamente necesario un movimiento feminista y socialista, porque somos feministas y socialistas, es decir, planteamos que los elementos de desigualdad de género y de clase son los que tienen que ser superados en Paraguay para que podamos tener una buena vida todos y todas quienes habitamos en nuestro país. Entonces, a partir de ese análisis decimos lo siguiente: en Paraguay tenemos un sujeto histórico, que es la mujer, que ha sido partícipe, constructora de todo lo que hace a la identidad de nuestro país, lo que hace a la economía de nuestro país, lo que hace a todos los procesos, que no se tradujo ese sujeto histórico, no tradujo su participación en la política. ¿Por qué no tradujo la participación en la política si fue hacedora de todo lo que implica nuestra sociedad? Porque se construyó una cultura
política machista y patriarcal, es decir, esa cultura política que coloca estos supuestos espacios diferenciados donde los hombres están a cargo de lo público, de lo productivo, son los racionales, son los que generan cultura, y las mujeres tienen que estar en lo privado, y las mujeres tienen que estar en lo privado, en la reproducción. Supuestamente somos instintivas y todas con la madre naturaleza, y entonces nos convertimos en el sexo débil, en el objeto, etcétera. Y a partir de la generación de una cultura de esas características, desafiarla no es fácil, porque lo que sucede en la práctica política es que se considera que hay una forma de hacer política, que la política tiene que ser agresiva. Quien grita más, quien golpea la mesa más fuerte. Entonces la mujer no puede ser. Tengo que hacer una pequeña pausa. Vamos a hablar después. Ustedes son socialistas y feministas. Y no están en ninguno de los partidos socialistas. Quiere decir que en la izquierda también se discrimina a la mujer. Me vas a responder después del corte. Enseguida estamos de vuelta. Las redes sociales, Javier. Sí, recordamos @Telefuturo4 es la cuenta oficial en Twitter de este canal. Pueden utilizar el hashtag PYVota, y en esta noche utilizamos la candidata Vareiro. Comparto contigo algunos de los mensajes. Por ejemplo, dice Bruno de Felipe: qué bueno que exista una candidata feminista, qué lástima que represente un concepto tan anticuado del feminismo. Dice Cristian Copari: vas en contra de la ley, magna señora. Se refiere a la doctora Lilian Soto. Urgente nos falta Lilian Soto como presidenta, pero lástima que la mentalidad del paraguayo aún no da. Ídola, dice Davis Ortigosa. Fernando Blanco dice: Lilian Soto fue tibia cuando era ministra de la Función Pública, en este caso, con los familiares de Lugo. Los primeros mensajes que compartimos, Luis. Muy bien. Bueno, acá muchísima gente pregunta, y en realidad yo ya sé la respuesta porque te vi en pareja. Quieren saber si sos lesbiana. Y no. Yo sí me acaba pareja, Lilian, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, a ver, formaste parte de un gobierno que fue destituido en juicio político, para muchos fue un golpe parlamentario. Quiero preguntarte eso primero que nada. Lo de Lugo, ¿vos considerás que fue un golpe? Fue un golpe parlamentario, es decir, fue un golpe, fue el quiebre de un proceso democrático, que es un golpe. Es el quiebre. Y ¿por qué considero que fue un golpe? Porque no tuvo las condiciones de legalidad, legitimidad ni constitucionalidad todo lo que sucedió el 22 de junio. Y a partir de ahí se produce el quiebre de la democracia formal en nuestro país. Considero que este es un gobierno de facto. Entre las muchas cosas que padecen las mujeres en nuestro país, Lilian, una de las más terribles probablemente debe ser la paternidad irresponsable. O sea, hombres que procrean, generan un hijo con una relación con una mujer y después las dejan solas. ¿Qué sentiste cuando se supo que Fernando Lugo había hecho lo mismo? Bueno, me puse a pensar en lo que implica una cultura tan fuertemente arraigada, en donde en realidad muy difícilmente se salvan hombres que pueden tener incluso grandes apoyos, pueden tener rol tan importante en la historia de un país como el nuestro. Y a partir de ahí también pensé claramente en que lo que tenía que suceder es que se produjera la reparación. Cuando alguien se encuentra ante una situación de paternidad irresponsable, lo que debe hacer es reparar eso, reconocer al niño o a la niña del que está seguro, de la que está seguro que es padre, y si no, hacerse un ADN. Es lo que corresponde, es lo que dije en ese momento, lo dije públicamente, lo dije en privado, y ya voy a lo siguiente, porque muchas veces me plantean esto, ¿verdad? Creo que para mí fue muy importante que no haya existido presión alguna para que cambiara mis opiniones, ni mis posiciones, ni mis convicciones, que podía
podía haber sucedido, ¿verdad? Como con otras ministras feministas también que estábamos en el gobierno. Así que esa fue mi posición y eso fue lo que pensé en ese momento y que teníamos aún mucha lucha las mujeres para lo que hace a las políticas de corresponsabilidad. Pero en el momento mismo, ¿sentiste que decepción, indignación? Porque si bien, a ver, Fernando Lugo tampoco era un santo, ¿verdad? O sea, digamos, era un hombre con sus debilidades, con sus virtudes, pero bueno, era un hombre al que se le votó, con el que se esperó, digamos, generar un cambio. ¿Qué sentiste en ese momento cuando supiste, caramba, él también? Bueno, lo que pasa es que ahí tengo que decir algo que es una realidad que a alguna gente no le gusta quizás, pero yo no soy luguista, ni era luguista. Hubiese sido difícil para una mujer feminista y socialista como yo tener como referente y líder a una persona que provenía de una institución como la Iglesia Católica patriarcal, históricamente patriarcal. Entonces no me consideraba ni me considero luguista. Yo apoyé una candidatura en su momento porque consideré que se podía quebrar como se quebró la hegemonía de un partido que durante 60 años había llevado a cabo un proceso de patrimonializar el Estado, generar todo lo que hace a una cultura política que hasta hoy la estamos sufriendo, y me pareció importante eso en el momento electoral. Y posteriormente, cuando me hicieron el planteamiento de asumir la Secretaría de la Función Pública, consideré importante colaborar con un gobierno que creía que tenía que desempeñarse bien, porque generaría todo lo que hacía una posibilidad de un futuro mejor para nuestro país. Te podemos hablar más de lo que fue tu experiencia en la Secretaría de la Función Pública. ¿Vos creés en la discriminación positiva? Es decir, establecer cupos, si fueras presidente, ¿verdad? Bueno, por ley presentamos un proyecto de ley, pero establecer cupos, qué sé yo, 50% del gabinete tienen que ser mujeres, 50% de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser mujeres, 50% del directorio del Banco Central tienen que ser mujeres. ¿Vos creés en esa discriminación positiva? Creo que las medidas afirmativas, que así se llaman, son indispensables para restitución de condiciones de igualdad con los sectores que tienen una historia de discriminación. Y eso tiene un fundamento conceptual muy claro. Reconocer las desigualdades implica saber que hay esto. Y para lograr la equidad tienen que producirse medidas, porque si no existen esas medidas, todo aquello que genera desigualdad no podrá ser superado. Entonces, sí considero claves las medidas afirmativas en diversos ámbitos. Durante mucho tiempo las mujeres peleamos las cuotas de participación. Sí. Hoy yo no peleo la cuota porque peleo la paridad. La paridad, que es otra cosa. 50-50. Exacto, 50 y 50%. Y en todas las instituciones, creo digamos, que realmente la paridad hoy es clave porque hay dos miradas y hay otros colectivos que tienen otras identidades que también debieran estar incluidos. Vamos a discutir con mucha seriedad porque está debatiendo nuestro equipo de programa con todos los candidatos y las candidatas indígenas que tenemos la posibilidad de la participación de representantes de los pueblos indígenas en el Parlamento Nacional, porque todo lo que significa a miradas que generen una serie de cambios y transformaciones para sectores que históricamente están excluidos, me parece una necesidad. Te doy otro ejemplo. La ley que establece la incorporación de personas con discapacidad al empleo público, que creo que debiera ampliarse al sector privado, es indispensable. De lo contrario, personas con discapacidad no estarían en el empleo público. O sea, si no tenemos hoy por ley ese 50-50, no se va a conseguir la paridad. A ver, Luis, hagámoslo más sencillo. Hoy tenemos una cuota del 20% de participación política de las mujeres en las listas primarias. ¿Cuánto tenemos de porcentaje de mujeres en el Parlamento Nacional? Menos del 15%. ¿Por qué? Porque esa cuota en realidad se convierte en el techo, no en el piso. Y se la utiliza para las listas primarias de los partidos políticos. Claro, antes del sistema DONT. Entonces, claro que no vamos a tener una paridad si es que no existe
una apuesta fuerte a la paridad. Y aquí quizás no completé la respuesta a esa pregunta que me hacías inicialmente con respecto a Cuñapurendá. Cuñapurendá es necesario como movimiento político hoy en nuestro país porque justamente coloca temas invisibles, coloca temas que mucha gente no los quiere pensar quizás, y coloca ese elemento clave de la participación de las mujeres, además de todo lo otro, porque las mujeres sabemos hacer política económica, política social, política de obras públicas. O sea, hay mujeres preparadas como para llenar todos esos cupos. A ver, Luis, si hoy vamos preguntemos a las universidades, y en las universidades las mujeres están siendo mayoría ya en los también entre las mejores egresadas. Claro, y están entre las mejores egresadas. Entonces, la cuestión de la preparación es uno de los grandes mitos a través de los cuales se excluyó a las mujeres de los diversos espacios, tanto políticos como privados, porque acá estamos hablando no solamente de una exclusión del espacio público, de poder público. Ahora, me imagino que mucha gente que está escuchando dirá, bueno, caramba, pero va a ser una discriminación para los hombres, porque nosotros tenemos que pelear para conseguir llegar ahí, pero las mujeres ya tienen garantizado el 50. No, ¿quién plantea que simplemente sea una cuestión de 50 y llenarlo con cualquiera? Coste que, aquí te repetiría algo que dijo Guerra, el vicepresidente español, decía, a ver, si los señores tienen garantizados el 100% de cupo, con lo cual tienen que llenar con cualquier burro ese cupo, es decir, ¿por qué no poner un cupo para las mujeres? ¿Y por qué no podrían tener también el derecho a estar unas cuantas señoras que no tienen todas las condiciones? El hecho de que siendo socialistas no hayan formado parte de alguno de los grupos, Avanza País, Frente Guazú, quiere decir que también en la izquierda se discrimina a la mujer. Bueno, cuando hablamos de una cultura machista y patriarcal, la cultura significa que hay ideas, pensamientos, prácticas, mitos que están expandidos en toda la sociedad. No importa si es de derecha o de izquierda. Y eso no precisamente ha tenido como una suerte de vacuna especial, nos han puesto los compañeros de izquierda. Y por eso tuvieron que salir finalmente y armar su propio grupo. En realidad nosotras no salimos, decidimos conformar esto, decidimos generar este proceso porque tuvimos el análisis histórico, como te decía, y el análisis de la necesidad de que un proceso de estas características se produjera en nuestro país. Y porque además pensamos que gobernar nuestro país hoy, desde una mirada socialista y feminista, es realmente un proceso de transformación real, serio, y queríamos debatir todo eso y presentarnos, por supuesto, para que la gente piense en las posibilidades de lo que significaría un gobierno de mujeres, liderado por mujeres en Paraguay. Ahora, ¿no corren el riesgo, Lilian, de que esto se convierta en una cuestión anecdótica? Porque, a ver, no tienen recursos, digo recursos financieros, porque lamentablemente hacer política significa poner plata, esa es la realidad, o el patrón dinero es clave a la hora de hacer política. Ustedes no tienen recursos, tienen muy pocos espacios. O sea, no se queda en la anécdota, en las buenas intenciones esto. Bueno, no seremos una anécdota porque Cuñapurendá tiene muy claro que continúa a partir del 21 de abril, sean cuales fueran los resultados. Si gobernamos el país, por supuesto, porque un movimiento político tiene que tener todos los elementos de debate claros sobre las políticas públicas, y si no, porque seguiremos construyendo. Entonces, anécdota no seremos, sí, a lo mejor dentro de 100 años, como todo puede parecer anecdótico en la historia, pero sí creo que lo que hoy Cuñapurendá está haciendo es marcando un hecho histórico. Y empezar a construir. Y sí, también me parece importante decir lo siguiente, Luis, vos estás hablando del dinero de que no tenemos. Sí. Es decir, sin tener nada de eso llegamos acá. Tenemos una dupla presidencial de mujeres por primera vez en la historia de Paraguay, tenemos una lista para el Senado encabezada por mujeres en los primeros 4 lugares, tenemos una lista para el Parlasur, tenemos listas en 9 departamentos más la capital, es decir, estamos en todo el país en menos de 2 años de trabajo, sin plata, vamos a gastar apenas 100 millones de guaraníes como máximo, con todo un proceso de recaudación colectivo, que es el que estamos haciendo, y no estamos gastando los 50 millones de cada gigantografía que ponen todos los demás en las calles de todo nuestro país, no estamos gastando en televisión, estamos utilizando los espacios gratuitos, porque hay una ley que lo establece. Entonces, estamos además mostrando y demostrando que es posible hacer política de otra manera, sin pensar que la política puede
y debe ser monopolizada exclusivamente por quienes tienen dinero. Creemos que la política es pensar, analizar, Amén. proponer. Amén. Bueno, Lilian, quiero hablar ahora de lo que fue, digamos, tu experiencia más importante. Estuviste en la Secretaría de la Función Pública. Uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar es qué hacemos con este Estado así como está hoy. Te pregunto, después de esa experiencia, ¿cuál es el problema más grave de la administración pública, del funcionariado público? ¿Cuáles son nuestros dramas de ese sector? Bueno, tiene muchos problemas. Y creo que pensar en la profesionalización del sector público da la pauta de todos los aspectos, porque el proceso de profesionalización tiene como varias etapas y te puedo hablar de cada una de ellas, pero voy a centrar quizás en 2 o 3 cuestiones. Por una parte, no hay una concepción de lo que hace a la gestión del trabajo en el sector público, es decir, se ha funcionado como si el sector público fuera simplemente en muchos casos, en la mayoría, un depósito de lugares o un lugar donde se da un trabajo a algún correligionario, amigo, etcétera, claro, etcétera. Cuando lo que hay que hacer es exactamente al revés. Cargos. En realidad lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. El sector público es el que más tiene que planificar qué funcionariado necesita y para hacer qué. Es decir, esa planificación del trabajo es lo principal, la clave, porque a partir de ahí una institución pública define a quienes debe llamar para que puedan entrar al sector público. Y eso se puede hacer, Lilian, porque, a ver, vos estuviste al frente de la Secretaría de la Función Pública, igual te metían goles, o sea, metían funcionarios sin pasar por el concurso de mérito y actitud, revisar es el perfil, es lo que queremos, los metían igual. Bueno, yo dije desde el principio, y creo que a vos te lo dije en varias oportunidades, que ese era un proceso bien largo porque hay que revertir todo lo que históricamente se construyó. Y justamente ese trabajo fue el que se realizó. Por eso logramos pasar de 0 concursos a 15.000 cargos concursados. Por eso logramos tener una red de personas que trabajan con el sector de la gestión de personas. ¿Pero en hay las garantía de que eso siga así o se puede? Lo que pasa es que podemos tener regresiones. Al tener un golpe, es decir, un golpe destruye todo. Entonces yo creo que a partir de ahí se generan otras cuestiones que no pasan ya por lo que implica poder hacer que se produzca esta profesionalización. Pero creo que sí hay gente dentro del sector público que no solamente con nosotros, antes ya incluso tenía mucho interés en llevar adelante un proceso. Y hay varios otros cambios que tienen que producirse, por ejemplo, en la estructura salarial. Bueno, vamos a hablar de eso, que es una cuestión clave. A ver, Javier, ¿qué dicen en las redes sociales? Sí, compartimos de vuelta mensajes, Luis. Por ejemplo, estamos observando que dice, tira y afloje mejor, Kepitecantropus, los paraguayos, la candidata más decente está con el 6% y los más bandidos en la punta. Juaz se ríe. También William Castillo dice, a los paraguayos les importa más saber si es lesbiana o no. Por ejemplo, Emi dice, ¿cómo una mujer que no cree en un solo Dios va a poder manejar un país? Y Grace, Divina Gracia, dice, mis respetos a Cuñapurendá por la valentía de asumir el costo político de los temas inabordables en Paraguay. Parte de los mensajes que compartimos. @Telefuturo 4, Luis. Bueno, a ver, estamos hablando de los funcionarios y del tema del salario, Lilian. O sea, este es uno de los graves problemas que hoy se tiene en la administración pública, que tenemos un presupuesto anual, que me parece que es un desastre tenerlo anual, tenemos que ser, pero cada año tenemos las presiones de todos los sectores que trabajan para el Estado y que pueden organizarse y presionar para conseguir un aumento. Entonces los aumentos son discrecionales, o sea, no depende a lo mejor de los resultados que obtuvieron. ¿Esto se puede corregir? O sea, ¿podemos crear una carrera en la administración pública y que tu salario dependa de los resultados que estás obteniendo? Bueno, no solo se puede corregir, se debe corregir, es indispensable. Si no tenemos una administración pública que tenga todas las condiciones de profesionalidad, difícilmente podamos tener las políticas públicas adecuadas para que se solucionen los problemas que tiene nuestro país, porque el funcionariado público es el que diseña, implementa todo lo que hace a las políticas públicas. Entonces, es indispensable. Uno de los elementos que tiene que modificarse es lo que decías. ¿Qué fue lo que hicimos durante ese tiempo en el que estuve yo dirigiendo la Secretaría de la Función Pública, de un equipo que fue fantástico realmente? Diseñar un modelo de otro tipo de estructura salarial con una unidad retributiva básica a partir de la cual se generen
justamente los salarios de acuerdo a todo lo que implican, por una parte, escalafonamientos, por otra parte, cuestiones referidas a la productividad, no exclusivamente por productividad, no exclusivamente por algo, sino con toda una serie de variables que podían generar algo justo, porque lo que tenemos hoy en el sector público es muy impresionante, ¿verdad? Tenemos una distorsión tan grande que entonces una persona que cumple ciertas funciones gana un salario totalmente diferente a otra que cumple las mismas funciones. Claro. O un director puede estar ganando menos que alguien que tiene una responsabilidad menor. Entonces esa estructura es clave. La estructura salarial que estaba siendo construida, yo espero que haya continuado, es decir, yo no... Ahora, eso después se tiene que convertir en una ley para que nadie vaya a tocar eso. Totalmente. Nosotros entregamos primero un proyecto de decreto al presidente Lugo unos meses antes de que... En realidad, cuando yo salía de la función pública, un mes antes aproximadamente, le entregamos el proyecto de decreto que establecía todo eso, reglamentaba la ley de la función pública y generaba todo aquello que implica tanto la estructura salarial, el escalafonamiento, los procesos de concursos y todo lo demás. Ahora, una vez que tengas todo eso, ¿hay que sacar gente del Estado, Lilian? Bueno, yo creo que hay una reconversión importante que hacer y que se puede hacer. Y hay gente que quizás ya no tenga más necesidad de estar, pero eso no significa, eso siempre lo discutí contigo también en radio, recuerdo, eso no significa que el tamaño del funcionariado público tenga que disminuir. Yo no creo que sea así, porque, y lo sigo sosteniendo, los datos indican claramente que el sector público de Paraguay es un sector pequeño comparativamente con aquellos que tienen políticas sociales claves, porque la política social, el gasto social es gente. Es decir, son servicios y necesita gente. Es decir, si vamos a hablar de salud, es gente. Si hablamos de educación, es gente. ¿Cómo tenemos garantía, Lilian? Porque bueno, vos mismo no fuiste una garantía. O sea, digamos, creo que alguien que hizo excelentemente su trabajo, pero bajo el gobierno de Lugo metieron gente en una cantidad de ministerios sin que tuvieran el perfil para ocupar esos lugares. Lo que tenían era la afiliación política. ¿Qué garantía tenemos de que esos lugares no vayan a llenar de la misma forma? Pues el liderazgo del gobierno y la certeza de que un equipo tiene claridad con respecto a esto. Y hoy puedo decirlo con toda la distancia y con todo lo que sucedió, que un gobierno como el que asumió en el 2008, con una diversidad de las características en las que tenía ese gobierno, por supuesto que tenía gente que no creía en esto, y por eso nuestro trabajo de gradualidad no se refirió a una cuestión que se refiera a qué porcentaje íbamos obteniendo, sino a con qué instituciones trabajábamos. Con las instituciones liberales casi nunca fue posible trabajar. La prebenda y el clientelismo eran claros. Entonces, esa es la realidad. El liderazgo que se ejerce desde las instituciones públicas. Pues el presidente era Fernando Lugo. Pues un presidente, más allá de lo que hizo el ministerio, él podía ordenar, ¿verdad? Un presidente que tenía esa diversidad y decidió deberse y responder a esa diversidad. ¿Cuánta gente entró bajo el gobierno de Lugo? Bueno, en este momento ya no te podría dar los datos concretos porque yo no estuve en la última parte, ¿verdad? Pero en la primera fue un número importante igual. Creo que fueron alrededor de unas 20.000. 20.000 personas. Entre 15 a 20.000 personas. Pero ¿de esas cuántas eran necesarias y cuántos entraban por una cuestión política? No, imposible, no te podría dar un porcentaje, a mí no me gusta dar números sin tener la certeza. Sí te puedo decir que se realizaron unos 15.000 concursos públicos de oposición y de esos 15.000, unos 7.000 aproximadamente fueron para nombramiento de personas que ya estaban contratadas, es decir, los demás para ingreso, es decir, los otros que ingresaron no lo hicieron por concursos. A ver, algunas cuestiones que me gustaría saber tu opinión. Vos te definís como socialista, feminista y socialista. Así. O sea, sos de izquierda. Soy de izquierda. Correcto. Y no tenés problema en decir soy de izquierda. Por supuesto que no. El candidato de derecha que tiene problemas para decir que son de la derecha. ¿Hay que ponerle límites a la propiedad privada, Lilian? Hay que ponerle límites a la concentración de la propiedad de la tierra. Y esos límites creo que tienen que estar dados por, fundamentalmente por los impuestos y también por la reversión de las propiedades espurias.
el primer paso clave para la transformación del modelo económico productivo de nuestro país, que nosotras consideramos con mucha contundencia, es todo lo que hace un catastro nacional que defina cuáles son las propiedades que tienen realmente legalidad y legitimidad en cuanto a su tenencia y cuáles no, cuáles son espurias. Entonces, ahora, ahí hay un problema porque de hecho creo que la intención es muy buena, ¿verdad? Recuperar lo que le llaman tierras malavidas. El problema es jurídico, porque vos sabés que hay tantos títulos de propiedad que ya no sabés cuál es el auténtico, cuál es el legítimo y cuáles no. Y tenés gente que ha comprado una tierra que la vendió otro, que la vendió otro, que la vendió otro, que la obtuvo de manera ilegítima. Pues eso es lo que hay que identificar con claridad y yo creo que es el primer paso. Si eso no lo tenemos en nuestro país, difícilmente podamos estar hablando realmente de una política con respecto al desarrollo rural, difícilmente podamos hablar de una política de un modelo productivo diferente. Entonces, eso es indispensable, sencillamente. Ahí tienen que hacerse los estudios, tienen que ponerse los equipos a trabajar y rápidamente tener todo lo que hace. Hoy hay sistemas de georreferencia que identifican cuáles son las propiedades, se ven cuáles son los títulos, cuáles son los duplicados. Ese es un trabajo indispensable. ¿Vos crees que hay que, en algún caso, expropiar? Creo que tienen que producirse expropiaciones con aquellas propiedades que son de interés histórico, de interés social, de interés natural también, con respecto al patrimonio natural, sí creo. ¿Hay que cobrar más impuestos? Hay que cobrar varios impuestos más, impuestos directos, por ejemplo, por lo menos 3. El impuesto al patrimonio, uno de ellos, el impuesto a la exportación de materia prima sin industrializar, grano, carne, con certeza, el impuesto a la concentración de la tierra, y hay que modificar el impuesto a la renta personal, que hoy tiene una tasa bajísima del 10% y que no incluye la renta financiera, una renta por excelencia, es decir, supuestamente para no penalizar el ahorro, pero estamos hablando ahí del ahorro de 5 o 10 millones, y quien tiene un depósito de $500,000, $1 millón con una acumulación así no paga impuestos sobre los intereses que genera. Me parece un despropósito. También hay que pagar impuestos ahí. Hay que incluir eso como uno de los elementos claves de la renta personal, porque es renta financiera personal. Eso es totalmente contraria a pasar algunas cosas a la administración privada. Por ejemplo, los aeropuertos. Yo creo que la administración pública debe definir cuáles son los ámbitos estratégicos. Yo no soy contraria a que existan administraciones conjuntas, pero creo que lo que el Estado debe hacer es garantizar el control sobre los servicios, que son servicios estratégicos para nuestro país, y garantizar sobre todo cuáles son los precios de esos servicios y a quiénes son accesibles esos servicios. Entonces, creo que el aeropuerto tiene que tener una reconversión. Hay ciertas partes que quizás pueda compartirse con el sector privado, pero no creo en la venta de nuestros... ¿No crees pasar directamente a la administración privada? No, de ninguna manera. Y para las obras públicas, por ejemplo, la concesión de rutas y que sean los privados los que construyan y cobren un peaje. Pues hay un análisis que debemos hacer sobre cuáles son esas rutas y cuáles son aquellas que requiere el Estado hacerlo con sus propios recursos. Y en general también me parece importante decir esto, Luis. Lo que pasa es que miramos solamente, quizás no, el Estado tiene que tener la concesión de las rutas, etcétera, pero acá hay otros subsidios que tiene el sector privado. Es decir, por ejemplo, el cemento. Es decir, si hoy hablamos de la industria, hoy hablamos de la industria nacional del cemento, es decir, ¿por qué tiene el déficit enorme que está teniendo la industria nacional del cemento? Es porque el precio del cemento durante mucho tiempo, a pedido del sector privado, se mantuvo en un precio determinado. Entonces, hay mucho que analizar antes de decir simplemente, ¿saben qué? El sector privado es el que tiene que hacer. Yo no estoy dogmáticamente en contra de lo que pueda ser la participación, ni mucho menos del sector privado, muy por el contrario, pero sí con las condiciones muy claras. Hasta hoy las experiencias que tuvimos, lo de ACEPAR es terrible, es decir, nada más y nada menos que tenemos hoy cuotas que aún no se han pagado, una privatización de hace años y además con una fábrica que ni siquiera está produciendo más allá de un 11% o 12% de su capacidad instalada. Entonces, muy claros tenemos que ser en lo que significa el desprendimiento de el control de nuestros bienes y el control de aquello que puede producir ganancias para el Paraguay. ¿Qué dicen las redes sociales, Javier? Y algunos mensajes, por ejemplo, dice Tereré con Bollo, brillantes las respuestas que está dando la candidata Lilian Soto. Una lástima desperdiciarla por otros 5 años. Me encantaría creer en sus bonitas palabras, dice Alba Lucero, así como creímos en Ferchu, pero ni siquiera puede admitir su decepción.
Héctor Cuevas dice, ¿cómo harán para que el funcionariado público trabaje 8 horas como todos los del sector privado? Y Junior Núñez dice, parece que habla ocultando los verdaderos temas que queremos saber. Se pasa hablando de los defectos de los demás. Parte de los mensajes que recibimos, Luis. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida vamos a hablar, hay que hacer una reforma constitucional después de la pausa. Bueno, a ver, Lilian, un par de cosas clave para saber lo que pensás sobre algunas cuestiones que la gente considera que es vital. ¿Hay que hacer una reforma de la Constitución? Una vez definido un amplio debate nacional, ¿cuáles son los puntos a ser reformados? Creo que sería una responsabilidad decir simplemente sí o no a una reforma constitucional. Creo que hay derechos claves que fueron establecidos en la Constitución de 1992 y que permite hoy luchar por que esos derechos sean reconocidos. En consecuencia, hay que ser muy cuidadoso con esa reforma. O sea, ¿vos temés que perdamos más de lo que ganemos si modificamos la Constitución? Yo creo que un debate amplio puede mostrar antes de lo que puede significar simplemente un resultado de una elección para una constituyente, porque para una reforma constitucional deben hacerse elecciones nuevamente. ¿Sin reformar la Constitución se puede despolitizar el Poder Judicial? Yo creo que sí, pasa por, en mi opinión, varios aspectos. Por una parte, por apoyar que los jueces puedan tener un sistema de control. Creo que lo que hace a el llamado a concursos y todo lo que implica la designación de jueces tiene que tener procesos participativos que se pueden establecer en leyes y no precisamente necesitan de una reforma constitucional. Entonces hay muchas modificaciones importantes que se pueden hacer. ¿Cómo son esos procesos participativos? Con la gente participando en la discusión sobre la elección de jueces, sobre lo que son los procesos en los cuales se eligen a los jueces, así mismo. ¿Cómo sería eso? O sea, que la gente tenga participación en la elección de los jueces. Bueno, ese creo que sería uno de los aspectos, como lo está haciendo Bolivia hoy, por ejemplo. Votar. Votar para la elección de los jueces. Pero creo que, entre tanto, hay una posibilidad clave de abrir los concursos para la opinión de la gente, que me parece importante. ¿Cómo se hace para despolitizar la educación? Bueno, yo creo que la educación tiene varios elementos que tienen que ser modificados, no solamente la despolitización, pero sí, con respecto a ese punto, creo que es fundamental el liderazgo de quienes están en un momento determinado dirigiendo la administración pública. Cuando los liderazgos tienen claro eso, la politización no se produce. Pedís primero cuál es el concurso antes de firmar un nombramiento. Pedís primero cuáles son los elementos que posibilitaron que un equipo esté dirigiendo todo lo que hace a la formación docente antes de simplemente decidir que eso tiene que continuar de esa manera. Entonces yo sí creo que los liderazgos son claves para todo lo que hace a la despolitización de la administración pública, entre ellas de la educación. Te quiero pedir que definas a estas personas con una palabra. Fernando Lugo. Importante en la historia de nuestro país. Efraín Alegre. Golpista. Horacio Cartes. Compra-venta. Carlos Filisola. Compañero de muchos años. Lilian Soto. La próxima presidenta de Paraguay, cuando la gente lo decida. Gracias, Lilian. A vos. Tenemos algo más de... Ya nos quedó el tiempo, ¿verdad? Te agradezco mucho. A vos. Bueno, nosotros con esto estamos cerrando. El próximo viernes está definido esto, Mario Ferreiro. Que tengan un feliz resto de jornada.